Hola amigos, yo soy Juanmi, aunque muchos me conocéis como Peliculitas. YouTube está lleno de vídeos de gente que dice estas pelis dan un miedo que te cagas, estas son las pelis más terroríficas que hay en el mundo entero, con estas pelis no vas a dormir en tu vida, ¿vale? Pues yo te voy a traer hoy 5 pelis que son terroríficas, pero terroríficas de verdad, terroríficas de real, de que se te vaya a erizar los pelos del cogote cuando las veas, ¿vale? Muchas a lo mejor ya las has visto, a lo mejor no las has visto, a lo mejor no te las han explicado como te las voy a explicar yo, ¿vale? A continuación vamos a hablar de 5 pelis que dan bastante miedo, que a mí me dieron mucho miedo, que de hecho me incomodan, me ponen bastante enfermo cuando las veo, que os recomiendo encarecidamente que veáis si os gusta el género. A lo mejor si os gusta el género ya las habéis visto, ¿vale? Pero bueno, el caso es que os las recomiendo muchísimo, o sea, no os las perdáis. La primera de la peli de la que vamos a hablar es Martyrs, película madre fundadora de la nueva ola del nuevo extremismo francés que ocurrió a finales de los 2000, con películas como esta Martyrs, como Al Interior, como Dance Mapo, como Frontiers, pelis muy extremas, muy violentas, muy sádicas, muy crueles. O sea, esta Martyrs está dirigida por Pascal Laugier. No os equivoquéis, en 2015 esta película tuvo un remake bastante lamentable, ¿vale? Pero la buena es la de 2008, no os la perdáis, tremendo película. La película trata sobre una chica que estuvo secuestrada durante 15 años y esa chica decide iniciar una venganza contra sus secuestradores junto a una amiga, ¿vale? La escena de la venganza, que es el principio de la película, los primeros 5, 10, 15 minutos, son realmente violentos. O sea, es un torbellino que se te mete en el cerebro y te deja trastornado, ¿vale? Pero lo que se descubre en esa casa a partir de ahí es aún peor. O sea, ese inicio, que es súper violento y es súper sangriento, deja paso a una historia brutal sobre los límites del dolor, sobre los límites físicos del dolor, sobre los límites emocionales del dolor, sobre hasta dónde puedes llegar. O sea, esa venganza es solo la punta del iceberg de lo que hay detrás. Esos secuestradores y lo que esconden dentro es terrible, es sucio, es deleznable, es vomitivo y da gusto verlo. O sea, es una película que lleva los límites a lo que puedes soportar como espectador, tanto como ellas pueden aguantar físicamente. Es una película que trata sobre hasta dónde puede aguantar el cuerpo humano para ver lo que hay justo después de morir, lo que ves en el último instante antes de morir, con todo ese dolor y todo ese sacrificio y todas las torturas a la que someten el cuerpo de los protagonistas. O sea, es una película realmente desagradable, es una película que, si no es realmente terrorífica de que te va a erizar los pelos del cogote, sí que te va a poner el cuerpo en una situación extrema. O sea, es una película muy extrema en todos los sentidos, es una película muy violenta, muy fuerte, muy cruda. O sea, te va a doler. Y eso es realmente una sensación que, digamos, que si el cine de manera primitiva era lo que tenía que hacerte sentir cosas para ser una buena película, porque tiene que hacerte sentir, ¿vale? Pues esta película es una buena película porque te hace sentir ganas de vomitar, te hace sentir ganas de arrancarte a tiras. Pues esta película lo tiene todo, es una grandísima película. La siguiente peli nos lleva al año 2014, se trata de It Follows, dirigida por David Robert Mitchell, es un grandísimo director. Luego tiene otra peli que se llama Under the Silver Lake, que se aleja muchísimo de esto, no tiene nada de terror, pero es una grandísima película. Y de hecho se anunció a finales del año pasado que David Robert Mitchell va a estrenar pronto, en algún momento del futuro, They Follow, o sea, como la secuela de esta película, ¿vale? Pero ¿de qué trata It Follows? ¿Vale? Pues trata sobre una chica que está interpretada por Maika Monroe, que es una actriz que me gusta mucho, que además en esta película está increíble, que tiene su primer encuentro sexual con un chico en un coche, tal, no sé qué, no sé cuánto, es todo muy romántico y tal, y luego se despierta atado a la silla de ruedas y el chico con el que acaba de mantener relaciones sexuales le dice que le ha pasado una especie de maldición, una especie de enfermedad, que va a haber a gente que se le acerca, gente que la sigue y no tiene que dejar que la cojan, ¿vale? Y ella durante toda la película va a ver como gente la va siguiendo, y es muy inquietante y es muy terrorífica y tiene que intentar librarse de esa maldición, de esa enfermedad. ¿Y cómo? Pues pasándosela a alguien, ¿vale? O sea, es una enfermedad que habla sobre las enfermedades de transmisión sexual realmente, o sea, pero de una manera un poco extraña y un poco tal, ¿vale? O sea, es una película muy terrorífica. El hecho de que te estén siguiendo todo el rato y la manera como la película lo hace, o sea, es realmente asfixiante. Es una película que te pone enfermo, te pone muy muy mal. O sea, es una película que la situación en la que te pone, la investigación en la que se meten para averiguar qué está ocurriendo es realmente terrorífico, pero es que sobre todo las set pieces que crea. O sea, parece que algo tan simple como que una persona te siga
es terrorífico, vale, pero no tan terrorífico como esta película. Es una película que da mucho miedo, es una película que se te queda clavada, tiene imágenes, el principio de la película, sin ir más lejos, el prólogo de esta película da un miedo que te cagas, y encima culmina con una imagen que queda para la historia del terror moderno. O sea, cuando la veáis lo entenderéis, ¿vale? Es una película terrorífica, es una película que da mucho miedo, es una película, esta sí me pone los pelos del cogote, pero erizaditos perdidos. Es una película que mola un montón, no os la perdáis, o sea, creo que está en Filmin, pues eso. Es una película que si queréis pasar un mal rato, pero además viendo gran cine, porque es una grandísima película de verdad, no la podéis perder. El año 2020, un año terrible, la verdad, si nos paramos a recordarlo, la verdad que fue un año terrible. Nos trajo dos películas de terror realmente terroríficas, pero muy terroríficas de verdad. Parece que aquella situación dio lugar a hacer películas muy terroríficas. La otra lo haremos ahora a continuación, y me parece un resumen perfecto de aquel año. Pero la que nos ocupa ahora es The Dark and the Wicked, la película de Brian Bertino, director de Los Extraños, peli que recomiendo siempre a todo el mundo porque me parece una grandísima película. Esta película trata sobre dos hermanos que se reúnen para ir a acudir a los últimos días de su padre. Su padre está muriéndose y acuden a la casa familiar en una granja rural de Estados Unidos para cuidarlo los últimos días y despedirse de él. Cuando llegan a la casa se encuentran con que su madre, la madre de la familia, pues está un poco extraña, los trata un poco de manera arisca y no sabes qué está sucediendo. Pero que claro, en la casa pasan cosas muy extrañas y se crea una situación muy tensa y una atmósfera muy asfixiante, porque lo más importante de esta película es que tiene una atmósfera que se convierte en algo irrespirable. O sea, al final no puedes seguir mirando la pantalla. Aparte de que hay unas set pieces realmente terroríficas que tú vas viendo y conforme va pasando la película es como más y más y más terrorífico, la atmósfera que crea alrededor, los personajes que aparecen, los protagonistas de la película, que tienen unas interpretaciones impresionantes. O sea, es una película que está tan bien trabajada, que está tan bien construida, que da gusto verla. O sea, es otra vez otra gran muestra de gran cine, pero además muy terrorífico, que da mucho miedo, porque es un cine de sensaciones, es un cine que se te clava en las entrañas. O sea, es un terror que sale de las entrañas, que yo la vi en Sitges y me acurrucó en la butaca porque estaba pasando miedo de verdad. O sea, con esta película no sabía por dónde iba a venirme y eso me daba mucha inseguridad. Es una película que da mucha inseguridad, o sea, porque no sabes por dónde te van a venir los tiros, la atmósfera es muy turbia y da mucho miedo todavía más. O sea, es una cosa que te pone muy nervioso, te pone realmente muy enfermo. Es una película que a mí me funciona precisamente por eso, porque me pone enfermo, me pone... Las set pieces son terroríficas, por eso me pone muy enfermo. Es una película que me pone nervioso y eso me gusta. Me gusta que una película me rete y me ponga muy nervioso, eso me gusta. Y esta peli, que por desgracia no sé si llegará a España en algún momento, me encantaría que llegara porque es una gran película. Si la veis, se os va a quedar dentro. Y es que es verdad que 2020, por la situación, por lo que ocurrió, por el COVID maldito, por el confinamiento, dio lugar a un cine de terror y a una nueva forma de cine de terror un poco más claustrofóbico, ¿vale? Y en la película de la que vamos a hablar ahora, que es Host, la peli de Rob Savage, es un claro ejemplo de ello. O sea, Host trata sobre 6 amigos que se reúnen vía Zoom para hacer una sesión espiritista, ¿vale? Y luego sale mal, y luego pasa la de Dios es Cristo, y da mucho miedo, porque de verdad da mucho miedo, porque todos estamos en esta situación como yo ahora mismo grabando este vídeo. O sea, la película es esto, o sea, pero 6 personas en una llamada de Zoom que hacen una ouija, digamos, y a partir de ahí, pues la ouija no cierran la puerta al terminar la ouija y se monta la de Dios, ¿vale? O sea, y acojona mucho. Pero más que el hecho del acojone, porque da miedo, la verdad, y aunque la película no llega a 1 hora, dura 57 minutos, esta sí la tenéis en Filmin, os la recomiendo un montón, es un película. Funciona muy bien por el hecho de cómo está construida. Tú la ves todo el rato como si fuera una pantalla de ordenador, como esa llamada vía 6 de Zoom, o sea, la sesión espiritista, las diferentes cámaras, lo que está ocurriendo en directo en las diferentes pantallas, pero tiene alguna trampeja, en plan... uno que se salta el confinamiento. Bueno, no voy a contar nada para que la veáis, ¿vale? Pero bueno, tiene alguna trampeja, pero que se la perdones porque la película tiene un ritmo, funciona también y encima da muchísimo miedo que se lo perdones. Pero lo que más me gusta de esta película, más allá del terror, que da mucho miedo porque es muy real, porque es real, de verdad que es real, es el hecho de cómo funciona como resumen de aquel año. O sea, es una película que habla de 2020. O sea, realmente esta película se rodó durante el confinamiento de verdad. O sea, porque claro, no podías rodarla antes, tú no sabías que iba a haber un confinamiento. Esta película tenías que rodarla por pelotas durante el confinamiento. Pues se rodó durante el confinamiento. Me parece una idea muy original crear una película de terror de esta manera, que dé miedo, que funcione tan bien, pero además resume muy bien el año 2020.
O sea, el confinamiento, la sensación de cansancio, de nervios, de aburrimiento, o sea, de tristeza. O sea, lo que embargaba a todo el mundo, esta película resume muy bien. O sea, a pesar de ser una peli de terror, resume muy bien todas esas sensaciones. O sea, y está muy bien hecha. O sea, y funciona como peli de terror que acojona, pero al mismo tiempo funciona como crónica social. O sea, que funciona muy bien también. Y si lo fusionas todo, me parece una gran película. O sea, Rob Savage, que luego hizo The Scam, que es muchísimo peor en muchos aspectos. Y este año mismo creo que estrenó Boogeyman, que es otro desastre. Pero bueno, seguiremos a Rob Savage porque tiene ideas muy buenas, aunque a veces las aplica regular. Esta peli me parece el mejor ejemplo de ello. O sea, una gran película que funciona, lo dicho, funciona como crónica social de aquel confinamiento, pero funciona como una peli de terror que da mucho miedo, pero mucho miedo real. Este sí que se te clava, o sea, este sí que no te deja y sí que te aprietas tú solo diciendo ay, 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 ¿sabes? Pues ese terror de ay, ay, ay funciona muy bien en esta peli. Y terminamos con una peli de este 2023 que acabamos de terminar hace apenas 8 días, ¿vale? Pues la peli se trata de Esquina Marín, dirigida por Kyle Edward Ball. Es una peli, si hablábamos con The Dark and the Wicked, de hecho todas las 5 pelis son pelis de atmósferas muy turbias. Esta es la madre de todas las pelis con atmósferas turbias y de total inseguridad. O sea, esta película trata sobre 2 niños, o sea, es algo tan simple como que 2 niños se despiertan por la noche en su casa y empiezan a jugar. O sea, a jugar por las habitaciones, a ponerse dibujitos en la tele, a jugar con los juguetes, a escuchar sonidos, a ver cosas, pero de una manera muy extraña. O sea, esta película está filmada desde la perspectiva, digamos, de la casa. O sea, esta película te puede soltar un plano de 1 minuto en la esquina de un pasillo. O sea, de la talla de la pared. O sea, mucha gente le ha achacado eso, el hecho de que no se ve absolutamente nada, de que es muy aburrida, o sea, pero es una película que tiene que atraparte. Es una película que reconozco que no es para todo el mundo. Me da mucha rabia esa frase, pero es que a veces es verdad, no es una película para todo el mundo, pero si te atrapa, de verdad que te atrapa. O sea, de verdad que esta película te coge y no te suelta. A mí me parece una de las mejores películas de terror de 2023, porque a mí me agarró. O sea, y sentí una atmósfera muy turbia, una atmósfera muy sucia. O sea, una trama que, aparte de la simple historia de terror de niños en la casa y apariciones y lo que se ve a simple vista, también hay una trama detrás de lo que se llega a intuir. O sea, y también es muy terrorífico lo que se llega a intuir. O sea, es una película muy compleja. O sea, es una película muy hermética, muy intrincada. Si no entras, no entras. Pero si entras, te acojonas. O sea, yo llegué a pasar verdadero miedo. La vi la noche de Halloween esta peli y pasé miedo, pero miedo como hacía tiempo una película no me daba tantísimo terror. O sea, y además desde lo más pequeño. O sea, desde el movimiento de una silla, desde el movimiento de un juguete, desde un ruido, una voz extraña, grotesca, de ultratumba. O sea, clichés y tropos del género que han existido desde siempre, pero que en esta película funciona de maravilla. O sea, la película tiene una personalidad, tiene una atmósfera tan propia, porque es una película muy suya, que directamente tú te dejas llevar. Si te atrapa, te agarra y te dejan llevar por esa atmósfera tan turbia, tan sucia, tan extraña, porque es muy extraña, porque tú, aunque te enfoque un pasillo, quieres mirar ese pasillo porque algo habrá. O sea, y como la película, la deriva de la película ya es una cosa impresionante. O sea, pues eso, que esa también está en filming, que la veáis porque os vais a cagar de miedo, si os gusta miedo de cagaros encima. Luego en la cajita de comentarios me diréis que no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, es una película que a mí me gusta mucho, que reconozco que no es para todo el mundo y a mucha gente le ha parecido un peñazo impresionante. A mí me parece una película increíble. Y nada, con esto termino mi repaso. Estas 5 pelis que os recomiendo que no os perdáis, de terror verdadero, de terror real, del que se te clava en las entrañas. Espero que las disfrutéis o no, o las disfrutéis pasándolo mal, que lo paséis muy bien mal o mal bien. O sea, que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.